Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, familia hermosa. Hoy vamos a leer la lección 101. Vamos a expandirla juntos. Y antes de comenzar a expandir esta lección, nos vamos a poner en las manos del Espíritu Santo que nos guíe a expandir esta lección de manera que beneficie a todos quienes están escuchando para el Club de Milagros y quienes nos van a escuchar después. La lección 101 dice: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Fíjate que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Es una apertura, como muchas dentro de las lecciones del curso, que no está tratando de convencernos de algo que en algún momento podríamos llegar a creer. Está simplemente nombrando una ley o describiendo un hecho. Una ley que opera en el nivel más profundo de lo real, más allá de lo que pudiéramos estar sintiendo ahora, más allá de lo que nuestra mente pueda comprender o aceptar en este momento o recibir de ese hecho. Una ley que no se ajusta a nuestra experiencia, pero que nos ofrece la posibilidad de revisar toda nuestra experiencia desde otro lugar. Porque si esto es verdad, entonces todo lo que no es felicidad perfecta no forma parte de esa voluntad. Y si no forma parte de su voluntad, no tiene raíz en lo real. Puede parecer muy real, puede sentirse muy real, puede tener efectos que se sienten muy reales, puede tener una historia que confirme que es real, puede tener evidencias y pruebas de que es real, pero no está anclado en la única fuente que sostiene lo que verdaderamente es. Entonces, aceptar esta frase no implica sentirnos felices todo el tiempo. Implica empezar a desmontar muy lentamente, pero con total honestidad, todas las estructuras mentales que sostienen la idea de que la felicidad es algo que se gana, que se construye, que se posterga, que se merece. O incluso que la felicidad se cumple con condiciones, ¿no? Es una felicidad condicionada. El curso la presenta como algo que ya está dispuesto para nosotros. Es como un recurso que ya está asignado, ¿no? Y lo único que impide su vivencia directa es la inversión profunda en otras voluntades, en la voluntad del sacrificio, de la lucha, de la penitencia, incluso la voluntad de la carencia, etc. Por eso esta lección no es emocional y eso siempre me gusta aclararlo mucho cuando leemos este tipo de lecciones, porque claro, lo primero que hacemos es un chequeo con nuestras emociones y la mayoría de las veces como que nuestro estado emocional no responde, no está describiendo nuestro estado emocional esta lección, ¿no? Pero esta lección es de carácter metafísica, nos está diciendo que el fundamento de lo que somos fue diseñado para experimentar felicidad perfecta. Y si no estamos viviendo eso, vivenciando eso profundamente, no es porque Dios haya fallado o porque la vida es así, sino porque estamos defendiendo la idea de que esa voluntad no puede alcanzarnos. Entonces, se vuelve urgente o, digamos, profundamente amoroso investigar qué hemos puesto entre medio. ¿Qué ideas seguimos protegiendo que hacen que esta felicidad parezca lejana, imposible o, en mi caso, se sentía muchas veces como injusta, ¿no? Como que estoy haciendo un montón de cosas y como haciendo trabajo en mí y no tengo esa sensación de perfecta felicidad, de hecho todo lo contrario. Podríamos investigar o podríamos hacer esta investigación de ver qué significados estamos atribuyendo al sufrimiento, por ejemplo, que nos impide soltarlo, incluso cuando ya es evidente que no nos lleva a ningún lugar verdadero, aunque muy pocas veces el sufrimiento es evidente. He visto casos de personas que uno desde afuera diría como, no puedo creer que no busque ayuda, que
que no exprese la voluntad de ver de otra manera. Y desde dentro de esa persona no se ve como que todavía moleste tanto el sufrimiento para como que se haga evidente y entonces poder resolver esa situación, ¿no? Entonces, esto es importante y el curso de milagros muchas veces es confundido y más que nada cuando comenzamos a leerlo y sentimos como que nos está exigiendo felicidad, ¿no? Pero el curso no nos exige que seamos felices. Nos recuerda que nuestro ser ya es felicidad en el plano, en el nivel donde lo real no es afectado por la ilusión, por lo ilusorio, por lo efímero. Entonces, no nos pide que finjamos felicidad, esto ya lo habíamos hablado en otras lecciones, sino que dejemos de fabricar y defender activamente la interferencia con esto que ya es un hecho. Y por eso esta frase, que parece simple, es en verdad una corrección total del marco desde el cual hemos estado viviendo. Porque si la voluntad de Dios es mi perfecta felicidad y si esa voluntad no puede fallar, entonces hay una parte de mí que ya es perfecta felicidad, un aspecto de mí que no ha sido tocado por nada que yo haya creído, que haya sufrido, que haya interpretado, un aspecto de mí que no necesita ser salvado, sino que simplemente necesita ser reconocido. Y aquí entra este aspecto del reconocimiento de que es el aspecto consciente el que tiene que volver a descansar a ese lugar de felicidad para poder reconocerlo, justamente. Porque como dice el comentario de texto, este es un proceso de devolverle a la mente su llenura. Entonces, hay un aspecto de esta mente única que somos que ahora mismo está mirando la falta, está mirando lo que no está ahí, está disgustada porque está viendo algo que no está ahí, como habíamos revisado en las primeras lecciones. Está angustiada porque está dándole todo el significado que tiene para ella misma, que es significado fabricado, en lugar de devolverle a la mente su llenura, es decir, dejar de fabricar el significado, soltar este gesto de mirar la ausencia, de mirar lo que falta. Cuando este aspecto de la mente es comandado a ver lo que falta, ya comienza como toda esta actividad, todo este ruido mental tan súper activo, donde estamos intentando resolver cosas a nivel pensamientos, donde estamos hiperpensantes, donde todo se vuelve una carga, donde ni siquiera ya estamos en contacto con, por ejemplo, la lección 50, ¿no? Que decía, el amor de Dios es mi sustento. Entonces estamos aparentemente separados de nuestra fuente, queriendo resolver lo que nos falta, lo que aparentemente nos falta, cuando en realidad es lo que a donde nos está llevando el curso, es a un gesto de reconocimiento de lo que ya es, ¿no? Es como si en casa tuviéramos un baúl lleno de monedas de oro y sin embargo es como si nos olvidamos que está eso y de repente miramos nuestra billetera y no hay dinero y empezamos a falta dinero, falta dinero. Es solamente esto que hablábamos de la atención como recurso unidireccional, o miro a las monedas de oro o miro a la idea de que faltan monedas de oro, entonces inicia esta búsqueda súper agotadora. Y el regreso a casa es el regreso de la conciencia del Padre en mí, es el regreso al reconocimiento de que el arca de monedas de oro, con monedas de oro, ya está presente, es un hecho que había elegido no mirar. Y es muy interesante porque estoy abriendo 10.000 cosas al mismo tiempo, pero bueno, hace 3 días que no grabo lecciones, así que aquí me tienen, bueno, poniendo ideas a funcionar. Es muy interesante porque
No sé qué iba a decir. Ahora me olvidé. Ay, Magali V2. Me tomé el mate y me acordé. Es muy interesante porque el hecho de que nos percibamos como un cuerpo, en realidad ya habla de que estamos viviendo desde un sistema de pensamiento de falta. El cuerpo indica que ya elegimos ese sistema de pensamiento y por eso como que todo este movimiento de cuerpo y cuerpos y tiempo y espacio se pone en movimiento. Y ahí entonces es como un universo simbólico donde se nos muestra, ves que te falta, porque el cuerpo, si se fijan, el cuerpo es una máquina de que le falten cosas, todo el tiempo tiene hambre, necesita descanso, necesita sociabilidad, necesita cubrirse porque hace frío o porque hace calor, es un sistema basado en la falta. Entonces, todo lo que estoy abriendo acá converge en una comprensión que es esencial en el curso y es que la conciencia que percibe falta no puede, por diseño, simultáneamente reconocer la plenitud que ella es y por tanto la plenitud que ya está disponible para ella. Y el curso no busca transformar esa conciencia, el curso no habla de niveles de conciencia, no busca mejorar, no busca enseñarla a pensar más positivamente esta conciencia. Busca otra cosa, que esa conciencia se vuelva hacia sí misma y comience a observar esa plenitud desde la cual surge ella misma, que se devuelva al gesto original de reconocer lo que ya es, esa plenitud que ya es, del ser, que es ontológica al ser, le pertenece al ser. Cuando la lección afirma que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, esto no es una propuesta a considerar, es una dirección hacia la cual orientar el foco, la atención. Y ahí entra lo que decía, ¿no? La atención como recurso que es unidireccional. La conciencia que está mirando lo que no es, que está entrenada en detectar la ausencia, la falta, el error, el conflicto, está inevitablemente, pero aparentemente separada de la experiencia de plenitud del ser. No porque el ser se haya ido a ningún lado, sino porque el foco de conciencia está invertido, está buscando en otro sistema de pensamiento, está en modo resolución de carencia y esa es la maquinaria que se activa cuando creemos que somos un cuerpo. Realmente el cuerpo como símbolo condensa esta idea de insuficiencia, ¿no? Como que siempre, lo que decía, siempre está algo, está estructurado en esta lógica del mantenimiento. Tengo que hacer ejercicio 3 veces por semana, o sea, todo el tiempo hay que estar haciendo cosas, ¿no? Para que el cuerpo se mantenga. Pero mientras tanto, bueno, funciona en lógica de protección, pero también en lógica de deterioro. Por más de que yo haga todo lo que haga, de musculación, de vitaminas, de lo que yo quiera, por más de que tenga la dieta más lo que sea, más nutritiva del mundo, de todas maneras este cuerpo está yendo al deterioro, ¿no? Por eso, el curso nunca dice que el cuerpo sea el problema, pero sí deja claro que creerse cuerpo es asumir, sin darnos cuenta, que somos carencia, biología de la carencia, podríamos llamarlo, ¿no? Somos algo biológicamente carente. Y si ya estamos identificados con la falta, entonces por más que digamos la voluntad de Dios es mi felicidad, ese enunciado no tiene lugar donde alojarse, porque lo estamos recibiendo desde el marco justamente que niega esto. Entonces, el gesto de restitución del que habla el curso no es emocional, ni siquiera es experiencial al principio, es atencional, epistemológico, es devolver el foco al hecho primero, que el ser que soy ya es pleno, está siendo sostenido por, vamos a llamarle, una fuerza misteriosa, no tenemos ni idea de cómo se genera la vida que somos y nunca deja de estar presente para nosotros. Y ahí es donde ese ejemplo que traía del baúl con monedas de oro en casa es tan potente, porque no es que las monedas no están, es que simplemente hemos decidido no mirar ahí. Y eso es ignorancia voluntaria, es una lección no reconocida que el curso nos lleva con mucha compasión a comenzar a reconocer, ¿no? Lentamente. Entonces, el curso le llama justamente a eso
un error, una percepción errada, pero el error no es pecado ni es una falla. Es una posición de conciencia que puede ser corregida desde el regreso a comenzar a percibir esos atributos del ser que parecen olvidados, ¿no? Desde la honestidad de comenzar a darme cuenta, es muy importante el paso de darme cuenta que estuve mirando lo que no está ahí, estoy mirando lo que creo que falta y creo que la falta es real. Estoy mirando el cuerpo y creo que esa es toda mi identidad. Estoy buscando soluciones para un problema que solo existe porque decidí ignorar el ser que soy. Y ahí se abre como un hilo profundo, ¿no? El regreso a casa, al menos desde la perspectiva de un curso de milagros, y yo diría que es una perspectiva muy liberadora, no es una transformación. Es una disponibilidad para volver a ver lo que ya es pleno. Entonces, esto, por otro lado, no es algo pasivo, no habla de resignación. Es un giro interior, activo, es vital, es presente. Es una forma de mirar que ya no busca llenar nada, sino deja de fabricar falta, deja de fabricar ausencia, deja de fabricar vacío. Y lo interesante es que esta dinámica se puede verificar en la experiencia directa, ¿no? Cuando nos olvidamos de lo que somos, empieza la hiperactividad mental, la sensación de carga, el increíble impulso de resolver. Pero cuando nos permitimos, aunque sea por un instante, descansar la atención en el hecho de que somos, sin requerimientos, comenzamos a experimentar un orden interno. No porque hemos resuelto todo, no porque hayamos entendido más, no porque hayamos analizado todo hasta el punto de que ahora logramos encontrar una conclusión que nos satisface, sino porque dejamos de sostener ese gesto de separación. Entonces, esta lección vuelve a recordar que este deshacimiento no ocurre porque entendemos todo, ni porque estamos haciendo un recorrido perfecto, ni porque tenemos una vida ordenada, solucionada, privilegiada. Ocurre porque decidimos volver a mirar lo que hay en el baúl, ¿no? Volver a ver el ver, volver a experimentar conscientemente el hecho de que somos conscientes y dejar de entrenar la mente para detectar lo que falta. Entonces dice, párrafo 1. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Punto. Que acá hago un paréntesis y ahora sigo leyendo. Si vamos como revisando lecciones hacia el pasado, el curso nos está dando una descripción del ser y de los atributos del ser. Entonces, por ejemplo, nos habla de sustento, nos habla de santidad y ahora nos está hablando de felicidad. Cada atributo genera en nosotros alguna resistencia, es así. La santidad, cuando hablamos de, me sale súper bien decir que soy un desastre, pero santo no tengo ni idea. El tema de que Dios es sustento, por ejemplo, ¿no? En la lección 50 es muy bello, sí, pero a mí me falta guita, entonces como que no logro ni siquiera entender hacia dónde me está moviendo esa idea. Y el tema de la felicidad es una palabra muy cargada para nosotros, ¿no? Al menos para nuestra generación. Yo creo que generación de nuestros padres no estaban en búsqueda de la felicidad. Pero nuestra generación viene como con un tema, con la felicidad, y no solo viene con un tema de la felicidad, sino que viene como a abrir un tema respecto de la libertad, ¿no? Hay como una búsqueda de esta generación de encontrar la felicidad alineándonos con nuestro propósito, tomando decisiones de mayor libertad, etc. Lo cual es correcto, pero por eso la palabra felicidad está tan cargada, ¿no? Porque nos hemos puesto a buscar activamente la felicidad porque esta generación reconoce que la felicidad le es, ¿cómo decir?, tiene derecho a la felicidad. Es decir, esta generación empieza a abrir un poco el melón de que, che, tipo, esto es todo, como tener un trabajo 25 años, una familia, una casa, esto es todo lo que hay. Ok, como generación nos empezamos a preguntar eso. Pero lo que pasa es que, claro, creemos que ahora la felicidad tiene que ver con
romper las estructuras del mundo y tener movilidad, como poder viajar, poder expresar el propósito, etc. Y el curso nos viene a marcar que todavía estamos buscando en el lugar equivocado. Por eso también surgen las voces de que dicen, que argumentan que esta cultura de la felicidad también es negativa porque no permite a la sombra también aflorar, ¿no? Entonces nos la pasamos evitando mirar cosas que tenemos que mirar. Pero la postura del curso con respecto a la felicidad no tiene que ver nada respecto de esto que estoy diciendo. Es un atributo inherente a ser. Entonces dice, esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? Vamos a expandir un poquito en esta última oración que dice, ¿todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados? ¿No? Que se está oponiendo a la idea que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esta frase señala uno de los pilares más antiguos y menos cuestionados del sistema de pensamiento del ego, la idea de que hay algo que debe ser pagado, ¿no? Como que si me equivoqué, debo sufrir. Si quiero corregir lo que hice mal, debo pasar la expiación como castigo. Si quiero alcanzar lo que es verdad, tengo que demostrarlo con dolor. Esa lógica está tan profundamente instalada que no hace falta que la sostengamos conscientemente, opera por debajo, ¿no? Como con gestos, en elecciones sutiles, incluso en el tono desde el cual nos tratamos a nosotros mismos. Por ejemplo, nos descubrimos repitiendo, no sé, un patrón que ya habíamos trabajado, lo vemos. Vemos que volvimos a caer en el juicio, en la queja, en el control, proyectamos, nos anticipamos ansiosamente y en lugar de extender comprensión, compasión o volver simplemente a observar, lo que surge es una actitud de autocastigo. Otra vez esto, como no aprendo más, todavía no estoy lista, esto se vuelve a repetir, tengo que seguir procesando esto más profundo. Entonces, lo que estamos diciendo ahí en el fondo es como me equivoqué, tengo que pagar, tengo que sentirme mal, no merezco paz ahora, tengo que procesar este dolor hasta el fondo antes de poder descansar, ¿no? Otro ejemplo, el ejemplo de cuando a mí se me vino la idea, creo que ya la conté en alguna lección anterior, de dejar un trabajo en el que ya no me sentía bien. El primer pensamiento que se me vino, que por suerte tenía sistema UNA y lo pude ver y lo pude cuestionar, fue: no voy a poder sostenerme económicamente si dejo este trabajo. O sea, cometí un error quedándome en este trabajo y ahora lo quiero soltar y lo primero que me viene no es inocencia, es culpa. No voy a poder, ¿no? Y hay un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero hay uno muy frecuente en personas, por ejemplo, con un camino espiritual avanzado, cuando empezamos a experimentar dicha, como una cierta ligereza, como una cierta paz, como un cierto estado de gratitud sin objeto, ¿no? Simplemente como gratitud que empieza a emerger, perdón. Pero al mismo tiempo sentimos como un movimiento interno como de agitación, de incomodidad. Algo que dice como que, bueno, estamos medio a la vigilancia de que esto no va a durar mucho, puede pasar algo, mejor disfruto ahora porque ya pronto algo puede cambiar, ¿no? Entonces, estas son como formas de la misma creencia, algo debo pagar, no puedo simplemente aceptar el regalo, no puedo ir directo a la plenitud, tiene que doler antes. Si no duele debe ser falso, ¿no? Hay un ejemplo también. Esto no se vuelve tan claro cuando lo estamos viviendo, pero cuando hay una situación, vamos a decir como un punto de inflexión en el juego, no a nivel de ser, sino en el juego. Por ejemplo, tomar una decisión de una mudanza, dejar un trabajo, este tipo de decisiones que se ven grandes, ¿no? Para la mente no entrenada. Lo primero que hacemos es sufrir.
Esto yo lo veo mucho con mis clientas y conmigo, ¿no? Hay como em, una lealtad a un nivel tan inconsciente de que el cambio que se supone que me va a traer paz está acoplado al sufrimiento. Está acoplado a que, de hecho lo escuchamos en el discurso nuestro muchas veces, ¿no? Como, bueno, pero todo lo que estoy resolviendo, como que tiene que venir con cansancio, tiene que venir con angustia, como, no puede haber paz disponible ahora y me muevo en paz, ¿no? Y elijo en paz, sino como que tiene que, por ejemplo, el otro día revisábamos con una de mis clientas como un pensamiento de, estaba como en una encrucijada y era como, ya me tengo que poner a pensar activamente cómo resolver esta encrucijada, tengo que pagar algo, tengo que sufrir. No puede ser que simplemente se me revele la opción que es más adecuada para este momento para mí, que sea una opción que no me genere ningún tipo de ansiedad, que sea una opción que no me genere sensación de que estoy perdiendo si elijo otra cosa. Es decir, es como incluso en esos momentos en los que estamos haciendo movimientos de dejar una pareja y así, todo el tiempo aparece el sufrimiento y por tanto esto que dice, ¿no? Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados. Por eso el curso es radical al respecto y lo que dice es, no se te exige ningún sacrificio, la salvación no es un castigo, es un rememorar. Y por eso la felicidad es su correlato, no porque se nos dé después, sino porque recordar lo que somos en sí mismo, cuando empezamos a descansar en ese reconocimiento de que soy, es de por sí una experiencia dichosa. Y la lección sigue. Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados, pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es, mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Si el pecado es real, párrafo 2, si el pecado es real, recordemos que el pecado del cual está hablando es el pecado de la separación, ¿no? Hubo un pensamiento en la mente de Dios que dijo, ¿cómo sería vivir sin Dios? ¿No? Como el niño cuando es chiquito y está enojado y encaprichado y dice, yo me voy de casa. Yo lo hacía. Y a la media hora estaba de vuelta porque tenía hambre, ¿no? Pero salgo con mi mochilita, tengo un recuerdo. Me voy, no me esperen. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería irme de casa? ¿No? El curso nos dice, esto no es real, no nos podemos ir de casa. El hecho de que estemos percibiendo significa que somos reales, por tanto estamos en perfecta comunicación con Dios. Pero hay un sueño donde aparentemente vivimos en un mundo sin Dios, sin casa, no estamos en casa. Si el pecado es real, entonces el castigo justo e ineludible. Y otra cosa y sigo. Esta idea del pecado original, ¿no? Volvemos como a esa idea de que esto sucedió hace mucho tiempo. Con Sistema 1 nos damos cuenta de que en realidad el ADN de ese pecado, digamos, está escrito, sellado en cada uno de los pensamientos de separación, donde me creo un cuerpo. Es decir, esto no es un pecado que nosotros ahora estamos develando, como que pasó hace mucho tiempo y entonces ahora tenemos como que darnos cuenta que no sucedió, sino es algo que esa idea, ese pensamiento loco que aparece en la presencia de Dios, aparece a cada instante. Se está actualizando ahora mismo. Entonces, esto que estoy abriendo me parece importante porque trae precisión, trae como una precisión que muchas veces se pasa por alto cuando se aborda el concepto de pecado desde el curso de milagros. Lo que el curso llama pecado, esto espero que haya quedado claro, no es una acción moral incorrecta ni una transgresión ética. Estamos hablando del plano metafísico, la creencia de que la separación de la fuente que me da vida ocurrió y que tiene consecuencias reales. El pecado es la idea de haber roto la ley de la unidad con Dios y haber producido una existencia independiente que está dentro de un cuerpo. Ese es el pecado original y lo sigue siendo cada vez que actualizamos esa premisa.
Entonces, y la actualizamos porque no se trata de un evento pasado que tenemos que perdonar como si estuviéramos revisando los archivos de la historia del alma. Se trata de una estructura de pensamiento que se está reproduciendo en tiempo real. Cada vez que sostenemos la idea de que estamos solos, separados, amenazados, incompletos, que nos falta algo o que tenemos que salvarnos a nosotros mismos desde nuestro propio esfuerzo. El pecado es actual, es cada gesto interno que dice, yo por mi cuenta, esto lo tengo que resolver sola, hay algo que me falta y lo tengo que conseguir allá afuera. Es esa microafirmación constante de que no estoy en casa. Y lo más brutal, si lo vemos con mucha honestidad, es que no solo creemos que estamos fuera de casa, sino que en algún nivel creemos que nos fuimos por nuestra propia voluntad. Esa es la culpa que no vemos, la que sostiene todo el sistema. Y desde ahí el castigo parece justo, no como castigo impuesto por una deidad, sino como un autocastigo lógico dentro de un sistema cerrado. Si me fui de Dios, algo malo tendrá que pasarme. Si elegí la separación y la elijo con cada pensamiento, entonces merezco el sufrimiento. Ahí es donde se vuelve completamente coherente la experiencia de sufrimiento porque tiene sentido, refuerza la narrativa, es la prueba de que la separación es real. Lo que el curso hace con una frase como si el pecado es real, entonces el castigo es ineludible, es llevar esta lógica hasta su conclusión más dura. Si eso que creímos ocurrió de verdad, no hay salida. Realmente estarías atrapada. El dolor tendría sentido y la dicha sería una injusticia. Pero el curso no se detiene ahí. De inmediato revierte esa lógica con una corrección. El pecado no es real. No ocurrió. Nunca dejamos de estar en perfecta comunicación con la fuente que nos da vida. Por eso somos. Solo soñamos haber nacido. Y acá se abre una implicancia muy poderosa. Si el pecado no es real, entonces el castigo no tiene fundamento. Si el castigo no tiene fundamento, entonces el sufrimiento no es inevitable. Y si el sufrimiento no es inevitable, entonces la felicidad no es un privilegio, sino nuestro derecho ontológico. Ese es el corazón de la corrección. Es desarmar esa culpa ontológica que aparece, ¿no? La idea de que existe algo en nuestra estructura que necesita ser purgado. Y luego sigue. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de Él, tratan de escapar de Dios. Mas Él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. En el sentido de que no puedes salirte de Dios, no puedes salirte del ser que es. No puedes salirte de la conciencia. Intenta ahora mismo salirte de la conciencia. Intenta ahora mismo dejar de ser. No puedes. Dice, si el pecado, párrafo 3, si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas, que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. Fíjate que este párrafo, si lo leemos, así que agarramos el curso de milagros en una librería y leemos este párrafo, salimos corriendo. El curso de milagros tiene una increíble capacidad de, muy lúcida, por cierto, de mostrar, de llevar la lógica del ego hasta sus extremos para desarmarla desde adentro. Nunca nadie nos dice que nuestro destino es la muerte,
cuando ya estemos casi en los huesos y despojados de todo. Seguramente nuestros familiares murieron, a la vez quizás ya nos olvidamos de quiénes son. O sea, esto no se habla. Más que nada cuando el cuerpo todavía no está en ese estado patético, ¿no? Esto no se habla. Esto es un tabú. Entonces el curso lleva la lógica del ego hasta su extremo para desarmarla desde adentro. Es un párrafo que no hay que leer con apuro porque realmente tiene mucha información. Está describiendo con crudeza el sistema de pensamiento en el que vivimos cuando creemos que el pecado es real. No cuando lo afirmamos teóricamente, sino cuando actuamos desde esa base sin ser conscientes. La clave está en esta estructura lógica. Si el pecado es real, entonces el sufrimiento es justo. Es mi pago por el pecado que cometí. Si el sufrimiento es justo, la salvación, la felicidad es temible. Todo está montado sobre esta primera afirmación lógica. Si realmente hicimos algo que rompió el orden del ser, si dañamos el ser al separarnos y esto es irreparable, entonces todo lo que venga después tiene que incluir dolor. No sería justo que no lo incluyera porque hicimos algo mal. Es más, necesitamos que lo incluya porque es el único marco que hace que nuestra experiencia de sufrimiento tenga sentido. Y si el sufrimiento tiene sentido, entonces es lo que merecemos, lo que aceptamos. No con alegría, pero sí con resignación estructural. Es lo que toca, la vida es lo que es. Y esa resignación se convierte en identidad. Soy alguien que tiene que pasar por esto para saldar lo que hizo. Ahí entra la figura de la salvación temible. Si todo eso es cierto, entonces Dios, que representa el final del juicio, el regreso a casa, la última palabra, Dios ya no es deseado, es temido, en el fondo de la psiquis, porque en lugar de representar la restitución de la inocencia, representa el momento final del castigo, el ajuste de cuentas, el pago pendiente, como si Dios llevara una libreta, una cuenta que todavía no cerró, y por eso este párrafo dice que ellos tratan de escaparse de él, mas él los seguirá persiguiendo. No porque Dios persiga, sino porque la culpa proyecta una figura de Dios que está esperando vengarse constantemente, ¿no? Y acá se vuelve clarísimo por qué este sistema de pensamiento no puede darle la bienvenida a la dicha. No es que el sufrimiento aparece como una experiencia eventual, sino que está estructuralmente encajado como parte del proceso. Es un camino obligatorio antes de la redención. La felicidad no solo es imposible, es una amenaza, porque si somos felices, pareciera como que estamos negando la culpa. Si estamos en paz, pareciera que estamos evitando el castigo que nos corresponde. Y esto, si hacemos autoobservación, podemos darnos cuenta de esta sensación. Entonces, lo impresionante del curso es que nunca nos corrige diciéndonos cosas como no seas tan duro con vos mismo. Lo corrige desmontando la primera premisa, el pecado no es real. Y si no es real, todo lo que viene después se deshace. Si no ocurrió la separación, si no abandonamos a Dios, si Dios no nos abandonó, si no hicimos nada imperdonable, solo un sueño, entonces no hay nada que saldar, no hay deudas, no hay culpa y por tanto no hay castigo. Si no hay castigo, acá estamos rearmando la otra lógica. La salvación ya no es temible, es deseada, es bienvenida. Y si la salvación es bienvenida, entonces la dicha no es un insulto, es un reconocimiento donde puedo descansar, ¿no? Entonces, este párrafo es increíble porque nos muestra el corazón del sistema del ego sin adornos. La culpa como raíz, el castigo le da sentido a todo esto y la salvación es terrorífica. Y al hacerlo nos da la posibilidad real de ver cuánto de eso sigue operando en nosotros, incluso en los momentos más tontos del día. Y luego sigue. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién buscaría un castigo tan brutal como para imaginar que el fin de su vida tiene que ser necesariamente su autoextinción, su aniquilamiento
realmente nos está llevando a desnaturalizar el hecho de que la muerte sea natural para nosotros. Fíjate que lo que estoy diciendo acá es un punto central en la metafísica del curso y a la vez es uno de los más silenciados incluso dentro del mismo entorno espiritual. El curso viene a cuestionar no solo la idea de la muerte como hecho biológico, sino la aceptación pasiva y resignada de la muerte como lo más natural del mundo. Esa aceptación es el síntoma más profundo de que hemos adoptado, sin siquiera saberlo, el marco mental del pecado y del castigo. Cuando el curso nos pregunta ¿quién buscaría un castigo tan brutal?, está revelando que el cuerpo y su muerte forman parte del mismo sistema de pensamiento que cree que la separación ocurrió. La muerte en ese marco no es una consecuencia neutra de la vida biológica, es la forma que toma el castigo final por haber elegido la separación. Es la firma final que pone el ego para demostrar que el pecado fue real. Porque si podemos morir, es decir, si podemos dejar de ser, entonces realmente el pecado ocurrió. Algo se rompió a nivel básico de comunicación con aquello que me otorga vida constantemente. Entonces, aceptar la muerte como natural es, en el sistema del ego, el movimiento final que lo mantiene vigente. Porque mientras creamos que ser puede acabar, o es decir, puedo no ser, también creemos que la vida y por tanto Dios nos pueden fallar. Y eso hace que todo esté teñido de amenaza. Todo lo que amamos puede desaparecer, todo lo que somos puede desvanecerse, toda búsqueda está contenida en ese reloj de arena que no se detiene. Ni siquiera reloj de arena, diría el reloj de la abuela esta que cada media hora hacía un sonido estridente como para recordándote, mi amor, vas rumbo, no te pierdas. Y entonces, estamos buscando la salvación en el tiempo, mientras el tiempo es parte del mismo sistema de pensamiento y nos conduce al fin inevitable de la muerte. Esa es como la contradicción perfecta del ego. Busca la paz donde ya está sembrada la sentencia de muerte. Pero el curso lo deshace todo desde la raíz. Si la muerte es real, Dios no es real. Y viceversa, si Dios es, la muerte no puede ser. Si la vida es, la muerte no existe. No puede haber no vida. Es una imposibilidad lógica. Por eso, no podemos sostener ambos sistemas de pensamiento a la vez. No se trata de negar la percepción de la muerte desde un lugar forzado. Se trata de comenzar a reconocer que la identidad que puede morir no es vida eterna. Lo que somos no puede extinguirse porque no nace. Si somos, entonces somos eternos y la muerte es solo una escena en el sueño del cuerpo. Una escena que tiene impacto emocional, sí, pero que no tiene peso ontológico. Y esto no significa que no sintamos tristeza cuando un cuerpo desaparece, pero sí significa que empezamos a desactivar en lo profundo la creencia de que la pérdida de un cuerpo es pérdida y significa algo para nosotros. Entonces, el curso no está buscando anestesiarnos emocionalmente, ojo con esto. Busca devolvernos a la verdad. No hay pérdida en lo real. Dios no puede haber un lugar de no Dios, porque Dios es omnipresente. Y si no hay pérdida en lo real, entonces la muerte no puede ser la culminación natural de nada. No puede ser el final de lo que Dios creó. No puede ser el cierre lógico de la vida. Volver a ver esto, familia hermosa, es un acto de desprogramación tan absolutamente radical que nada, es absolutamente radical, porque implica ver que la muerte no es neutra, es la piedra final en el altar del pecado, es la firma del ego que dice, lo logré, te separé del todo, te separé de Dios. Y lo que el curso propone no es otra creencia más reconfortante, es un reencuadre ontológico. Eres vida y lo sabes
porque nunca puedes dejar de ser. Pruébalo ahora mismo, intenta dejar de ser, no puedes. Puedes dormir, puedes disociarte, puedes cambiar de forma, puedes apagar lo sensorial, pero no puedes dejar de ser. Y esa es la prueba más directa de que la muerte no es real. No porque no pase algo con el cuerpo, sino porque la vida que somos no puede sufrir cambio alguno. Entonces, cuando el curso te dice que la voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, no está hablando de una felicidad que depende de el reloj. Está hablando de una felicidad que no depende del cuerpo, del tiempo, del espacio, de la supervivencia. Una felicidad que no acaba porque no ha empezado, porque está fuera del marco del tiempo, que simplemente es. Y dice, ¿quién buscaría un castigo tan brutal? Estamos en el párrafo 4. ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti que crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de prácticas. Mucha atención con esto. Hoy no viene con una propuesta de si puedes, si lo logras. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él, por ejemplo la muerte, y la vemos como natural, jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios, por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, el pecado no existe ni tiene consecuencias. Esto recordemos que es una vivencia a ser explorada, ¿no? El pecado no existe, es decir, no me he separado de la vida que soy, eso es algo que puedo vivenciar ahora, que puedo constatar ahora. Por tanto, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad, porque estamos en la lección 101. Y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe, recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Mientras estaba leyendo esta parte final y con este pequeño paréntesis ya cerramos la lección de hoy, realmente se nos está pidiendo desnaturalizar un montón y observarnos, comenzar a observarnos sin la meta de querer cambiar nada. Entonces nos observamos y observamos qué pasa, cómo reaccionamos cuando alguien está sufriendo. Inmediatamente entramos en sufrimiento. Creemos que nuestra dicha no es justa. Entonces, esta parte final
lo que estoy queriendo hacer es invitarte a una de las prácticas más honestas y también más difíciles del camino, que es observar sin interferencia, sin corrección, sin querer ver para mejorar, solo observar. Ver qué creo que es justo, qué creo que es verdadero, qué emociones defiendo como si fueran virtudes, ¿no? Y esto que digo de qué pasa cuando vemos a alguien sufriendo. Por ejemplo, veo a alguien en la calle y lo primero que siento es incomodidad y pena. Entonces, en lugar de permanecer anclada en la verdad de que la voluntad de Dios para todos en el nivel de perfección es perfecta felicidad, muchas veces lo que hacemos es colapsar en su dolor, como si fuera una forma de empatía, de humanidad, de cuidado. Pero si lo miramos más profundamente, lo que estamos diciendo es, tu sufrimiento es real y como es real, yo no puedo permanecer en la dicha. Creemos que compasión es sufrir con el otro, pero lo que el curso viene a decir es distinto. La verdadera compasión es recordar por ambos la verdad que habíamos estado pasando por alto. Por eso nos cuesta tanto, porque el sistema de pensamiento del mundo ha hecho que la dicha, la felicidad parezca una traición, que estar en paz frente al dolor del otro parezca frialdad, que no reaccionar con angustia parece desamor, como si no nos importara. Y sin embargo, lo que esta lección propone, con una ternura implacable, es que la única manera de aliviar el sufrimiento del otro es no sostenerlo como real en tu mente. No validar el dolor del otro como si fuera una ley inevitable de la existencia. Y ahí entra la frase de esta sesión. El pecado no existe ni tiene consecuencias. No existe como realidad, no tiene consecuencias reales. Todo lo que parece brotar de él, culpa, castigo, enfermedad, muerte, no tiene raíz, no tiene base en lo real, no es eterno. Toma existencia, aparece en nuestra conciencia y luego desaparece. Pero mientras sigamos creyendo que sí, vamos a vivir como si el sufrimiento fuera no solo justo, sino necesario. Por eso el curso insiste con tanta fuerza en este punto. Esta lección no nos dice practica si encuentras tiempo, dice hoy necesitas estas sesiones de práctica. Porque si el pecado sigue siendo real para ti, todo lo demás se desploma. El perdón no tiene sentido, la felicidad es ilegítima, Dios es temible, la muerte es la única salida natural. Entonces, lo que esta lección propone es un reordenamiento radical del foco de nuestra percepción. Y se nos pide observar. Se nos pide observar cómo reaccionamos cuando alguien está mal, cómo nos posicionamos cuando nos sentimos mal con nosotros, empezar a observar cómo asociamos el dolor con profundidad, con autenticidad, con espiritualidad, ver qué es a lo que tememos y soltamos todo dolor, creemos que nos volvemos superficiales, ¿no? La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.